en el mercado sobrevuela la potencial devaluación. La nota del fin de semana. Sí, lo estuvimos repasando, obviamente. Tremendo. Bueno, ahora, a ver, decime por qué es tremenda y nos metemos con el cepo, el paso a paso del cepo. ¿Por qué es tremenda para vos? Porque está dando vuelta para decir que necesita la plata del FMI para que no se le vuele el dólar. Sí. Y subyace y sobrevuela la nota todo el tiempo que el miedo del gobierno es el cierre del carry trade. Sí. No lo dice, obviamente, no lo va a decir, Milei, pero en la nota vos la lees y decís, che, acá el temor y el miedo es que se lo dibuja, lo maquilla con todos términos técnicos, una nota difícil de leer. Mirá que yo hace años que leo notas de economía y cuando era chiquito, yo les cuento por qué me encanta la economía, porque cuando era chiquito tenía 10, 11 años, leía, mi viejo traía el diario, yo leía deportes y leía economía, no sé por qué. Un loco. Y me costaba entender, y yo después tenía 13, 14, 15 años y quería entender todo lo que decía en esa nota y no las entendía. Bueno, claro. Cuando empecé a leer la nota de Milei tuve esa sensación, dije, ¿qué está diciendo este hombre? La tuve que leer 2 veces para poder entenderla y en definitiva sobrevuela esta cuestión. Hay Pero ¿por qué? Vos decís miedo al eso. cierre del carry trade. Eso, a ver, espera, pasemos en. Vos lo que decís es que, porque es grave lo que estás diciendo, en términos No de es grave. vos decís que el presidente escribe una nota en el Diario de la Nación donde vos decís, sobrevuela el miedo que tiene el presidente a que los inversores digan, bueno, hasta acá llegué, te dejo acá los pesos para vos, me da los dólares que me quiero rajar. ¿Por qué decís Clarísimo. que? Pero a ver, Porque ¿dónde habla de que él arranca la nota diciendo que la inflación en todo lugar y en todo momento es un fenómeno monetario. Sí, así arranca, sí. Así arranca. Pero sí. después le mete un pero grande a eso, diciendo, pero Sí. si el Banco Central no tiene los activos suficientes y la solidez suficiente, después los activos van a corregir por los desequilibrios que vos tenés entre activos y pasivos. Entonces explica que como los pasivos son muy grandes en relación a los activos, en algún momento se puede dar la corrección de precios relativos entre las monedas en la economía, un poco eso es lo que él trata de describir, y que eso con qué se daría esa corrección de precios relativos en la economía, con el cierre del carry trade. Evidente. Sí. Pero no lo dice, obviamente, no lo dice. Trata de argumentar y justificar que este crédito que le vamos a pedir al FMI, que es si es de 20.000 millones de dólares, como sugiere algún banco, es del 50% del otro crédito que le pedimos en el 2018 y que no pudimos pagar y que renegociamos 2 veces, porque a las cosas hay que poner en su justo contexto, ¿no? Para poder entenderlas, ¿no? Argentina accede al mercado de créditos cuando asume Macri, tenía cerrado el mercado de crédito internacional por el tema de los fondos buitres. Macri le paga a los fondos buitres 10.000, 12.000 millones de dólares, accede al mercado internacional. Caputo, que era el secretario de Finanzas, emite una deuda enorme, pero muy por encima de las posibilidades de pago de la Argentina, tumban la deuda en el 2018, accedemos a un crédito del FMI por 57.000, que en definitiva vinieron 45.000 millones. Ese crédito se refinanció con Guzmán, no se pagó con Macri, después se refinanció con Guzmán y ahora necesitamos volver a refinanciarlo, pero además le pedimos 20.000 millones de dólares más. Y Milei está justificando y usando el gancho de que esta vez es para resolver de una vez por todas el problema de la inflación en la Argentina. Sí. Lo dice así, mira, te voy a leer, que a mí me parece esa parte, que es el final, me pareció la parte más sustanciosa, dice, se podría objetar, Milei viene hablando justamente del fondo, de que nos van a mandar dólares, pero para capitalizar el Banco Central, dice, se podría objetar que si bien la deuda bruta no sube, hay un cambio en el acreedor. Esto lo voy a decir yo, en vez de que el Tesoro le deba al Banco Central, ahora la deuda es con el FMI, es de la Argentina con el FMI en dólares. Al FMI le tiene que pagar. Hasta ahora las letras intransferibles no había que pagar, eran letras que estaban ahí y formaban parte del balance del Banco Central. Entonces dice Milei,
Sin embargo, este argumento del cambio de acreedor implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación, lo cual no solo es aberrante por su efecto negativo en el crecimiento, sino por cómo golpea sobre los segmentos más vulnerables de la población. También se podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado, lo cual es falso, porque la deuda bruta no sube. Y si así fuese, ante la necesidad de un mayor resultado fiscal, el mismo lo alcanzaremos recortando el gasto. En definitiva, concluye Milei, nada nos detendrá en nuestra tarea de exterminar la inflación y hacer grande a la Argentina nuevamente. La pregunta que yo te hago, espera, no, pará, porque él no dice esto político, dice esto es más técnico que esto, es imposible, al revés. Él dice, esto lo hacemos para bajar, erradicar la inflación. La pregunta es, ¿por qué vos decís que esto es político? ¿Por qué decís que es falaz y que el presidente no tiene razón? ¿Por qué? Si está diciendo... Es político, ¿por qué? Porque él pone... Pero pará, déjame decir, porque él rebate la idea en esto último, que vos le podés decir, che, cambiás, porque es lo que venimos diciendo tanto, cambiás de acreedor, ahora en vez de nada, tener una deuda interestatal con papelitos que no valen nada, ahora le debes al fondo, le vas a deber 10.000 millones de dólares más, supongamos, al FMI va a haber que pagarle. Entonces él dice, bueno, pero eso lo hacemos para bajar la inflación, erradicar la inflación. ¿Por qué vos no le crees o no haces el mismo link que el presidente? Me voy a poner técnico en una cuestión, sí. Pero voy a tratar de explicarlo y díganme si no se entiende, díganme. Milei está hablando de la posición del acreedor, ¿ok? Entonces él dice, yo voy a fortalecer el balance del Banco Central, mejorando la calidad del activo, ¿ok? Miremos del lado del activo. Desde el lado del activo, el Banco Central, ¿qué tiene? Tiene una letra intransferible que se la debe ¿quién? El Tesoro, el gobierno, se la debe. Esa letra intransferible está dentro del activo. Claro. Ahora, esa letra intransferible va a desaparecer del activo y va a entrar en el activo cash, efectivo. Sí. Dólares. O sea, mejora el balance del Banco Central, no en términos totales, porque sale la letra, entra la plata. En términos técnicos, entra la cantidad de dinero equivalente a la cantidad de letra que sale. Vamos a ponerlo en esos términos. Por eso él dice que no aumenta la deuda bruta. La deuda está. Lo miramos del lado del pasivo, miremoslo del lado del activo. Claro. Ahora, mejora la liquidez del Banco Central porque el activo corriente mejora. No nos olvidemos que como la letra es intransferible y de largo plazo, forma parte del activo no corriente, el que vence más allá de los 12 meses. El activo corriente va a mejorar, o sea, desde el punto de vista del activo no cambia nada nominalmente, sí lo que cambia es la liquidez. ¿Y por qué necesitas liquidez? Porque tenés miedo que te cierren el carry trade. Vos con la letra intransferible no podés intervenir en el mercado, no podés darte vuelta y venderla, ¿me entendés? Pero sí podés vender los dólares. Entonces, hay miedo. ¿Vos decís, Batista, que van a hacer eso? ¿Ok? Y segundo, si total el que te tiene que pagar esa letra es el mismo Tesoro. El Tesoro es el que te debe esa letra, por lo tanto, te tiene que pagar y ese activo que vos tenés, que es la letra, te lo debe el Tesoro. Ahí te preguntaba algo, Paula, que me parece que va al nervio, ¿eh? A ver, Batista. No, digo, uno no sabe las condiciones y no sabemos si efectivamente las vamos a conocer, las condiciones del acuerdo con el fondo, porque el gobierno no las quiere dejar trascender, ¿no? En esta decisión que tomó de que no vaya al Congreso el proyecto. Y uno de los puntos es esos dólares que vienen, que vos decís es más liquidez, ¿para qué se van a usar? ¿O cuál va a ser el destino? Vos lo que estás diciendo, lo que estás apostando es a que van a seguir utilizándose dólares para intervenir y mantener el dólar calmo. Lo que dicen es que el FMI, lo que trascendió como información es que el FMI no le va a permitir intervenir en el mercado para contener el dólar. Lo que dice Milei es, al mejorar la posición
de la liquidez adentro del Banco Central, va a estar más calmo el mercado. Eso es lo que se intuye. Pero en definitiva, el gobierno necesita, no hay otra explicación que meter 20.000 millones de dólares adentro del Banco Central para enfrentar una potencial corrida. No le encuentro otra explicación, porque lo que trató de argumentar ayer Milei diciendo que de una u otra manera, dice, en una parte no me acuerdo bien cómo dice, pero dice los pasivos que tenés pueden hacer que que se corrijan los precios relativos de los bienes que tenés en el activo. Entonces, ¿qué es lo que intenta decir? En algún momento los pasivos pueden ir a jugar en contra de los activos, o sea, todo lo que emitiste y lo que tenés como deuda de corto plazo puede darse vuelta y pedirte los dólares y cerrar el carry trade y sacarte los dólares, y el precio del dólar se puede volar porque no tenés la suficiente cantidad de dólares para enfrentar esa corrida. Eso es un poco lo que sobrevuela toda la nota, y él lo explica en términos técnicos, quiere justificar en términos técnicos que es para bajar la inflación, porque dice, claro, si después se nos van los dólares, él tiene que explicar la otra parte. Si sube el precio del dólar, ¿por qué va a impactar los precios de la economía? Entonces él siempre sostiene que es un fenómeno en todo lugar y en todo momento, un fenómeno monetario, y casi choca contra la realidad. No es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, porque la Argentina tiene un problema, no genera los dólares, no genera los dólares que necesita. Ese es el problema histórico de la Argentina. Por eso Kicillof devaluó en el 2014, por eso devaluó Macri en el 2018, en el 2019, por eso devaluó Alberto y Massa en todo el mandato de Alberto devaluó Massa, y por eso en el mercado sobrevuela la potencial devaluación. ¿Por qué? Porque otra vez, sobre todo a este nivel de precios del dólar, te encontrás con que se te puede cerrar el carry trade, con que se te puede volar el dólar. Entonces dice Milei. Y otra de las cosas que dice, el nivel de base monetaria, dice, nosotros vamos a dejar los stocks de pesos fijos. Entonces, constante, sí, y lo viene haciendo, digamos. ¿No? Lo viene haciendo, pero el crédito crea secundariamente dinero. Sí. El crédito crea secundariamente dinero. Claro. Eso es presión. O sea, no es que vos podés controlar los stocks, que controlando los stocks controlás lo que pasa en los agregados monetarios en la economía. No, vos necesitas también, cuando vos vas creando dinero de manera secundaria en el mercado de créditos, presiona sobre los bienes. No es lo mismo tener una tasa de encaje bancario del 20% que del 15%, que del 10%. Eso es más expansión, más expansivo. Y subirla al 50, 60, como la subieron en la época de Duhalde cuando salieron del corralito. Sí, cuando salieron con una devaluación. La subieron al 60% la tasa de encaje. ¿Para qué? Para que no se le expanda la base monetaria secundaria, podríamos decirlo, con la creación secundaria de dinero. Bueno, son todas cuestiones muy técnicas que por ahí el oyente le confunde todo esto. Lo cierto es que pero lo explicaste bastante bien, digamos, que tiene que, digamos, cómo, digamos, qué recorrido, qué estrategia, qué mirada tiene Milei sobre lo que viene. Exacto. A mí me parece que astutamente el gobierno salió a debatir de, bueno, lo del fondo no va a ser deuda nueva, sino que no cambiamos, la deuda bruta no se cambia, y bueno, esto sirve para bajar la inflación. Nos metió todos en una polémica sobre que estos dólares que da el FMI no son como otras veces. Esto no es como otras veces, que el fondo te presta plata y Argentina termina estando más endeudado, y eso justamente es peor y no mejora. Empeora la situación y no la mejora, como cada vez que el fondo intervino en la Argentina, digamos, con sus préstamos. Entonces dice, esta vez es distinto, y trata de explicar por qué, y dice, bueno, esto en realidad va a jugar a favor, porque nos va a ayudar a bajar la inflación, que es lo que vos estás rebatiendo técnicamente esta mañana. Y lo había dicho también Caputo hace unos días, ¿no? Intentando también llevar la realidad, esta vez va a ser distinto, no es lo mismo porque no pasó lo mismo. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Nada, no vamos a devaluar porque no hay pesos, porque no va a haber pesos, ¿no? Pero lo que vos decís, Batista, es que no es tan así, no es tan lineal, no es que podés congelar todo. Es tan lineal. A ver, hay acciones
hay bonos en el mercado, hay gente sobrecomprada en acciones, en bonos. ¿Qué pasa si esa gente se da vuelta y cierra? Se te vuela el dólar. Si esa gente decide cerrar, si vos tenés hoy un cierre nacional de la rentabilidad de las acciones y los bonos. Bueno, está bien, pero eso mismo cualquiera te lo podría decir hace un año y no viene pasando, Batista. Bueno, pero hace un año los bonos cotizaban a 40, hoy cotizan a 60, ¿me entendés? Entonces, y además tampoco hay dónde ir. Sacá la restricción de que cuando vendés sacá la restricción, escuchá lo que te voy a decir. Sacá la restricción, que ahí te mandé una placa con los caminos, después Sí, ahora nos vamos a meter. Pero claro, sacá la restricción de que cuando vendés el bono y comprás dólares, tenés que volver al banco. A ver, está bien lo que vos decís, pero ahora nos vamos a meter con el cepo. Pero mira lo que te dice Andrés. Dice, no podés meter en la misma bolsa la demanda de crédito real y agregados monetarios de emisión de un banco privado al que emite el Estado para financiar el Tesoro. Son cosas muy distintas. Hay varios mensajes en esta misma línea, que, digamos, el crédito es una emisión secundaria de dinero, pero no es, según nuestros amigas, digamos que son más amigos los que están opinando ahora, no es inflacionario, ¿entendés? No podés meter en la misma bolsa. ¿Cómo que no es inflacionario? Bueno, que no es lo mismo que emitir, es verdad. Que no es lo mismo que emitir, es verdad. Sí. También es cierto que la expansión del crédito genera presiones sobre los bienes. Claro, eso sí. ¿O no? Hay una presión sobre los bienes. Sí, igual, viste, yo tengo una... Hay una confusión técnica de Milei con esta historia de que lo que pasa es que se le cae el marco teórico. Él dice que la inflación en todo lugar y en todo momento es un fenómeno monetario, pero tengo que ir a pedirle al FMI porque tengo miedo que me cierren el carry trade. ¿Por qué? Porque la insuficiencia de dólares de la economía argentina puede hacer que me vuele el dólar en cualquier momento. Entonces, rompe con todo lo que, digamos, con lo que viene pregonando hace 5 años Milei. Con que voy a solucionar la inflación porque es un fenómeno monetario. No, hay un problema de restricción cambiaria. Y te encontraste con el problema de restricción cambiaria y en vez de chito la boca y buscarle la vuelta a ver cómo lo resuelvo, no, profundizás tu idea de que es un fenómeno, porque a vos siempre te gusta ganar la discusión, entonces no se trata acá de ganar la discusión o no, se trata de pensar que hay momentos en donde uno aprende y hace la pasantía en la facultad, hace la pasantía en la escuela y a él le tocó hacer la pasantía dentro del Estado, y la pasantía dentro del Estado es esta. Muchachos, es esta, la pasantía dentro del Estado es enterarte ahora ¿Lo estás tratando como un pasante al presidente, Batista? No lo estoy tratando, no lo estoy tratando como un pasante, no. Estoy diciendo que te tocó comprobar empíricamente que la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, adentro tomando vos las decisiones. Y poniéndole el cuerpo a la situación. Entonces, ¿por qué digo que es importante entender que la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario? Porque eso te permite ampliar el espectro de razonamiento y darte cuenta que hay un montón de cosas que te pueden generar presiones sobre el proceso inflacionario.